La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por acompañarme y estar este ratito con nosotros. Hoy traemos un programa muy especial, cargado como todas las semanas de muchas cosas, y sin nada más vamos a empezar. En primer lugar, darle mi agradecimiento a Manuel, historiador y psicólogo. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Encantado de volver. A continuación, Luis Obral, jurista y patrón de Yate. Muchas gracias, Alfonso, Luis, por estar con nosotros. Jaime Cristóbal, del canal Reunificacionista de Historia, que os lo recomiendo, y diplomado en Relaciones Laborales. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Feliz Navidad. Bien, vamos a empezar por un meme que trajo Jaime, y antes de darle la entrada os vamos a sorprender un poquito a ver de qué personaje estamos hablando. Jaime, empieza, anda. Además un tema, como dice, gracias Alfonso, como tú dices, un tema que está de muy rabiosa actualidad, que ahora abordaremos en el programa de hoy, en el debate y en la charla entre amigos. Bueno, el meme que me ha llegado es buenísimo y dice así, ¿no? Dice: la mujer de Pedro, el hermano de Pedro, el fiscal general de Pedro, el número 2 de Pedro, el número 3 de Pedro, el asesor de Pedro, y la lista podría continuar. Y dice: pero todo apunta a que la culpa es de Franco. Perfecto, vamos, perfecto, está perfecto porque vamos, está más claro que el agua. Y eso es lo que nos han metido en la cabeza y lo que nos están metiendo en la cabeza a todos los españoles y especialmente a los que no han tenido relación con el general Franco, ni la han conocido ni la han vivido. Opinión de Manuel. Manuel, ¿qué piensas tú del general Franco? Bueno, se pueden decir muchas cosas. Muchas cosas, pero así brevemente para introducirnos. Pues como introducción, hombre, pues decir lo que tocaba señalar, que fue un general, que el más joven de España y el más joven de Europa, con 33 años ya lo era, que era africanista y que evidentemente vino a consolidar una situación y a resolver una situación por el latrocinio y la cantidad de muertes que se estaban produciendo en España, con esas pseudo revoluciones que se venían propiciando por la izquierda radical que se había instalado en España a partir del año 31, ¿no? Hablar de Franco y hablar, hombre, se puede hablar como cada uno quiera. Yo sigo manteniendo que fue un general bastante austero, una persona que llevó a un país, terminó con una guerra que mató, y se llevó por delante más de 1 millón de personas entre los dos bandos, nos guste o no nos guste, estuvieron implicados familia y conocidos. Y que al final la respuesta fue una capacidad adaptativa a lo largo de diferentes épocas en función de la necesidad que este país tuvo en la progresión de los años. No nos olvidemos que ahora celebramos el cincuentenario de su muerte, pero tuvo 50 años anteriormente en ello, ¿no? Bueno, se pueden decir muchísimas cosas, pero yo sigo manteniendo que somos especialistas en este país en generar una leyenda negra continuada, y ahora empezamos con la leyenda de la colonización americana y ahora nos estamos inventando la leyenda negra de este país, como demonizando a Franco como si fuese alguien que no hizo absolutamente nada, cuando muchos de los servicios de los que actualmente disfrutamos provienen precisamente de la época y en construcción. Repito, tuvo muchísimas épocas, empezó evidentemente una época de posguerra y terminó una época de industrialización muy importante. Entre medias, bueno, pues yo creo que es bastante lamentable que en vez de reivindicar los beneficios que tuvo su trayectoria política, se nos quedemos solo y exclusivamente con su situación militar, ¿no? Porque en la guerra, le guste o no le gusta a la gente, mueren personas, ¿no? Y un detalle que quería señalar, ¿no? Yo utilizo siempre una anécdota porque no nos olvidemos que uno de los coadyuvantes al levantamiento de Franco fue precisamente la cantidad de muertes de sacerdotes que se estaban produciendo en España. Creo que fueron alrededor de unos 7.000. Que eso hoy precisamente la Iglesia Apostólica y Romana no lo señala. Y había una anécdota, no sé quién la comentó, que en Barcelona se vendía morcilla de monja. No sé si la gente conoce que la morcilla se hace con sangre, ¿no? O sea, estamos hablando de auténticas barbaridades que se estaban cometiendo en lo que era el Frente Popular o Frente Republicano. Bien. Luis, ¿qué te parece? Piensa, tu opinión. Bueno, breve opinión, porque después de lo que ha comentado Manuel, y creo que ha descrito perfectamente un poco la historia y un poco todo, yo era muy pequeño, yo tampoco puedo... hombre, si hablamos de lo que hemos leído y de la historia y todo eso, pues bueno, podemos hacer
un comentario extenso, ¿no? Pero bueno, yo no me voy a extender en ese tema porque yo creo que todo el mundo lee, todo el mundo sabe, y simplemente opinar en el sentido de que yo era un crío pequeño en el cual los recuerdos que tengo era de que las puertas de la casa de mis abuelos pues estaban abiertas, ni se miraba a quién estuviera en la puerta, ni quién podía entrar, ni quién no podía entrar, porque no había ningún tipo de problema. Yo andaba por el barrio, incluso mucho más lejos del barrio, con 8, 9 o menos años, dando vueltas por yo solo o con algún amigo, sin ningún tipo de problema y sin nada que objetar, con todo el mundo, con un respeto increíble. La sociedad y la gente joven respetaba absolutamente a los mayores, lo que hoy no pasa, y había una educación y un término que hoy no veo en ningún sitio de la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué más se puede decir? Que veía a Franco en lo que he escuchado, aparte de la historia, ciertos detalles como lo que hizo esperar en Hendaya, por ejemplo, a Hitler, para ponerlo con los nervios desatados y tal, y con astucia y haciendo cosas que otros líderes a lo mejor no supieron hacer con este señor, con la capacidad que tenía y como era Hitler, ¿no? Pues dice mucho de Franco. Y aparte he escuchado, por ejemplo, que era lo que es un típico coronel, en principio general, o lo que era un coronel en esa época, en el que cogía y el pardo lo cogía y apagaba las luces por la noche porque se gastaba luz, sí, ¿no? Correcto. Entonces ves esas cosas y dices tú, bueno, la diferencia entre hoy, en que en vez de intentar ahorrar que él no tenía por qué, ¿no? Era una persona que bueno, al nivel de apagar las luces de donde vivía para que no se gastara luz, al descontrol que ha habido y de sinvergüenzas en el Congreso y en todo lo que vemos, de todos los partidos, ¿no? Porque hoy el otro día escuchamos lo que ha pasado en Almería, hemos escuchado lo que, bueno, sabemos ya la andadura que trae el gobierno. Entonces, todo lo que ves, dices tú, bueno, ¿en qué hemos avanzado, no? Claro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Porque sí, bueno, lo de la historia democrática esta que se han inventado, la memoria democrática. La memoria democrática, exactamente, perdón. Hombre, yo reconozco que personas que su familia pues han desaparecido y todo eso es lamentable. La guerra es lo que decía Manuel, la guerra es la guerra, ¿no? Pero también es verdad que yo he escuchado, lo que pasa es que no puedo acreditar temas porque no soy un especialista en historia de la posguerra ni de la guerra, de que es verdad que el bando, por ejemplo, de la República, a diferencia del bando nacional, ellos sí que se hacían cargo de sus cadáveres y de sus víctimas, ¿no? Y los del bando republicano, pues nada, dejaban sus muertos a merced de la tierra y de los animales y de todo, ¿no? Entonces, que haya desaparecido y que haya tal, a lo mejor alguien me puede criticar y decir, no, esto no sé qué, tal, pero es que es la realidad. Yo es lo que he escuchado y es lo que ciertas personas que saben bien del tema me han comentado, entonces no tengo por qué no creerla, ¿no? Entonces, si tú dejas a tus muertos a merced de la vida, de la intemperie y de lo que sea, pues al final ese cadáver se pierde. Entonces, ¿a quién le echamos las culpas? ¿A Franco por eso? ¿O a los que tenían las órdenes de actuar y de que las personas? Porque yo siempre he escuchado, sobre todo en líderes americanos,
aquí los que llegamos después nos vamos todos, muertos o vivos, pero nos vamos todos. Regresamos todos. Entonces eso deja mucho que decir, ¿no? Sobre todo. Venga, Jaime. Pero ¿Franco ha muerto? Yo pensaba que estaba vivo, vamos. No, a ver, esto está claro. Mira, esto, no sé si aquí tengo militares, me podéis corregir. Yo creo que esto es lo que se llama una maniobra de distracción. Una cortina de humo, una burdaz cortina de humo. De hecho, tenemos un presidente del gobierno que si se caracteriza por algo es por mentir. Entonces, claro, y además cuando dejamos la historia en manos de los políticos, lo único que nos podemos esperar cuando dejamos que la historia salga de las manos de los historiadores y de la gente que sabe de historia y se la dejamos a los políticos, lo único que te puede esperar es manipulación, pura y dura manipulación. Y claro, vuelvo a decir lo mismo, y viniendo de un presidente del gobierno que miente como un bellaco, porque el problema de Pedro Sánchez no es que mienta, que también. El problema de Pedro Sánchez es que no hay ni una verdad en sus palabras. Entonces, ¿cuál es la conclusión que uno puede salir cuando habla Pedro Sánchez de Franco? Que es que está haciendo más franquista que el propio Franco. Claro, lo único que está haciendo es hacer que España sea más franquista que cuando estaba Franco. Volviendo un poquito a los orígenes de lo que ha dicho Manuel, obviamente en el tema de Francisco Franco, a mí realmente es que me resulta algo totalmente aburrido, tedioso, me canso tener que hacer un reduccionismo, como diría, una deconstrucción, ¿no? En términos gastronómicos, tener que hacer una deconstrucción de la historia de España a Franco. O sea, me parece algo totalmente banal, totalmente soporífero y me canso, vamos, me aburre mucho. Pero es verdad que lo que hay que decir son muchas verdades. Es que, como habéis dicho, la ley de memoria democrática es la ley de desmemoria o de manipulación antidemocrática. Es que al pan pan y al vino vino. Hay una cosa que a la izquierda tradicionalmente se le ha dado muy bien, cosa que hay que decirlo, igual que a la derecha no, que sabe muy bien sin decir las palabras, ¿no? Lo que es la propaganda o ponerle el título. Pero claro, cuando tú ves para atrás, tú tiras para atrás y miras al personaje, no a lo que están intentando, al simple caricatura, ¿no?, que el socialismo está intentando hacer, o el gobierno de España en los últimos años. Acordaros de las palabras que decía Zapatero: la tensión nos viene bien, la tensión, con Iñaki Gabilondo. Además, lo bueno de lo que hacemos en tu canal, Alfonso, es que todo lo que decimos se puede buscar en internet. Nosotros si mentimos o no mentimos es muy fácil de corroborar. Entonces, claro, ¿qué pasa con Franco? Franco es un general que viene de una familia humilde. Viene del Ferrol, con antecedentes paternos, que era militar, que además es abandonado poco antes por el padre. La madre realmente tiene que tirar de la familia. El padre era más de ideas liberales, además era más tendiente al republicanismo. La madre es, sin embargo, más conservadora, más monárquica. Y en ese ambiente de dicotomía se crea Franco. Franco es una persona que se hace a sí mismo, que a los 30 y pocos años ya era un tío curtido en la guerra de África, que había ascendido meteóricamente pese a su estatura, pese a que muchos lo ridiculizaban, y era, incluso por la República y la monarquía, era una persona muy utilizada y a la que recurrían mucho. Llegó, creo que, a ser jefe del Estado o del Estado Mayor con la República. Es la República la que implosiona, la que tiene, por ejemplo, como bien ha dicho Manuel, a un criminal de guerra, porque tendría que llamarse criminal de guerra, como es Luis Companys, que una de sus mayores aficiones no era la caza al jabalí, sino la caza al propio barcelonés, al propio catalán y a todo lo que oliera o se nombrara clero. De ahí ha dicho lo de las morcillas, la afición que también tenía. Y por cierto, todo esto es que se puede buscar. O sea, puede buscar cómo le abría en canal a los curas y quería ver y le hacía correr para ver cómo mientras tanto. Sí, o sea, unas cosas. Y además, como ha dicho también Luis, solo hay que ver la hemeroteca, todo eso no mentimos, la Checa, Paracuello, el bombardeo de Cabra, bueno, muchísimo más que hay ahí por ahí. Pero no solamente eso, es que, como ha dicho Luis, el bando, lo que se denominó nacional, el bando, por tener una fe católica y un sentido muy religioso, a todo lo suyo le daba cristiana sepultura y lo registraba. Mientras que el bando republicano, eminentemente ateo,
porque ahí vemos cómo exhumaba los cadáveres y se hacía fotos con ellos, pues obviamente iba abandonando sus muertos y los enterraba, y como no eran creyentes, simplemente no registraban ni le hacía un eso católico. O sea, eso está ahí y se puede ver. Después, ya para terminar con la figura de Franco, eminentemente, como digo, es una persona que inicialmente en los primeros estadios de la guerra civil, cuando finalmente está en la guerra civil, él está en contra, ¿eh? Sanjurjo y muchos generales le llaman incluso cobarde, porque él no cree. Él realmente, cuando estalla ya el tema de los frentes anarquistas, los atentados anarquistas, cuando él ya, incluso cuando quieren entregar todo el tema de... está ya flirteando lo de Canarias, todo el tema del frente africano, hay una serie de cuestiones. Y por cierto, Franco con la famosa Guardia Mora. Ahí lo dejo, para ir investigando un poco. Y ya terminaría simplemente esto. Es una persona que es, como vulgarmente entre la juventud, muchos que no estarán viendo de los jóvenes, le llaman el francomodín, porque es lo que viene para tapar. Claro, un gobierno que dice que jamás pactaría con ETA ni con Bildu. Bueno, señores, ha legalizado el brazo político de ETA, que es Bildu, lo ha legalizado cuando fue ilegalizado y ha pactado. Entonces, claro, un gobierno que no tiene ningún tipo de credibilidad, y como ha dicho Manuel, que incluso ha cometido la osadía de hacer, pasando por encima de la voluntad popular de los españoles, haciendo una carta privada a un presidente del gobierno, diciendo que además lo hizo público Marruecos, entregando el Sáhara, rompiendo 40 años de política común indistintamente de eso, o un gobierno que ha tenido la osadía también de pasarse por el forro de sus caprichos, por no decir otra cosa, la voluntad de los españoles, y pedir perdón a una presidenta que ha reprimido brutalmente hace unos días en la plaza del Zócalo, en la plaza donde está el Palacio Nacional, que ha puesto un muro a sus propios mexicanos, y que vaya un ministro de España sin ningún tipo de consenso, sin pasar por el Consejo de Ministros, sin pasar por las Cortes Generales, y pida perdón en nombre de los españoles. Hombre, credibilidad cero en torno a Franco. Bien. Bueno, yo quería también hacer algunos matices relacionados con Franco. Primero, lo que ha dicho Luis, que apagaba las luces del Pardo, eso es como un coronel en un regimiento, es como un buen padre de familia, que mira por todos los soldados y todos los que tienen a su cargo, y evidentemente apagan las luces y miran para que no haya gastos excesivos. Y Franco, cuando llegó al Pardo, hacía lo mismo que ha hecho toda su vida y que hace cualquier coronel del ejército español, que no tiene nada que ver con las castas políticas que tenemos. Y otra cosa también que quería deciros es que con Franco llegamos a ser la 7ª potencia del mundo. Ahora no sabemos ni dónde estamos en la de Nigeria. O sea, hemos caído como una peonza. Eso para empezar. Y el tema de la vivienda para los jóvenes, que se decía que no tenían vivienda, que no tienen vivienda hoy en día, que no tienen posibilidad de llegar a una vivienda, Franco hizo más vivienda que nadie, y después se pagaba muy poco. 4 millones. 4 millones de viviendas, y entre otras cosas se pagaba a la Junta de Fomento del Hogar un precio muy barato, y la vivienda era tuya y no la podía vender a fondos buitres, y se pagaban unas 125 pesetas. Eran viviendas, evidentemente, viviendas sociales, que eran de 3 dormitorios, un cuarto de baño y una cocina, punto, y no tenían garaje ni ascensor, pero vamos a ver. Y eso era mi abuelo siendo funcionario pudo criar 6 niños, pudo tener una casa en la playa, puedo tener una vivienda y un coche. Pero déjame un permiso. Sigue, ahora termino. Sigue tú. Que no sé que yo Mira, yo solamente quería decir que aparte se pagaba 125 pesetas, que es menos de €1, y el sueldo medio base de un trabajador medio estaba en 4.000 pesetas. O sea, que hacer las cuentas, 4.000 pesetas es menos de 30 euros. Hacer la cuenta los que estáis viéndonos y escuchándonos, para que os deis cuenta la diferencia que había, que hoy en día es imposible que una persona compre un piso. Hospital público y no teníamos IVA, pero bueno, y una cuestión que ha dicho antes o Manuel o Luis, y ya termino porque doy paso, una cuestión que creo además que es muy importante, ¿no? Las vinculaciones de Franco con Hitler y con Mussolini, que el que esté libre de pecado que tire de la primera piedra, ¿eh?
porque el primer gran pacto que se realiza entre la Rusia comunista de Stalin y el propio Hitler, que para repartirse Polonia. Bueno, pues vamos ya, cambiamos de tema, vamos a cambiar de tema. Hemos empezado con Franco, pero teníamos un tema muy importante, porque es que resulta que la izquierda y la ultraizquierda, la niña de la curva y toda esta gente de Podemos Sumar Más, no sé qué podemos sumar más, no voy a decir la palabra porque no quiero decir palabras, ¿no? que no quiero ofender a nadie, que quieren crear una guerra civil, hoy en día, porque es que lo que están haciendo es una barbaridad y quieren cambiar el sistema de elección de los jueces, quieren cambiarlo todo para mandar ellos. ¿Qué pensáis de la niña de la curva y las cosas que acaban de decir? Bueno, ¿Quién quiere empezar? Tú, venga, Manuel. A rematizar los matices. Pues venga, da un matiz. Va en relación a lo que acabas de preguntar. Vamos a ver, primero que tenemos una izquierda que es analfabeta, es inculta, no tiene ética y prácticamente están ahí por lo que están, por un sueldecito que de otra forma no tendrían ninguno de ellos, porque luego cuando hablamos de las capacidades que tiene, hemos visto la cantidad de currículum falsos que tenían los sentados en el Parlamento. Pero que indudablemente nos olvidamos que nuestra historia es eso, una historia de 500 y pico años, donde un país fue el único imperio que ha habido en este mundo mundial, porque entre otras cosas nace del Sacro Imperio Romano-Germánico, ya que tenemos ahí. Luego hay una cosa que es importantísima, es que esta gente lo que está reivindicando aquí es ese enfrentamiento continuado, porque sí es verdad que antes apuntaba Jaime, la izquierda siempre ha tenido una capacidad de gestión de la comunicación muy buena. Pero yo reto a quien quiera que me diga, porque además he conocido a los comunistas de cerca, con lo cual sé cómo se manejan y qué técnicas utilizan. Y para el que no lo entienda, su gran formulario parte de Goebbels, que fue el inspirador del régimen nazi, ese nacionalsocialismo que se llama en Alemania, hoy proscrito no solo en Alemania, sino en prácticamente toda Europa, y que es el modelo de utilización de la información y del control de masas. Entonces, realmente la izquierda lo que pretende es controlar a través de ese falso discurso, porque no es un discurso objetivo, es un discurso sesgado, basado solo y exclusivamente en pequeños eslóganes, porque no son capaces ni de construir siquiera una argumentación. La capacidad argumentativa es fundamental a la hora del desarrollo de cualquier tipo de actividad. Ellos carecen de ella. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos llegando a esa situación donde un enfrentamiento ellos lo rentabilizan. Ellos no van a morir. Los que van a morir siempre son los que van al frente y ellos no van a ir ninguno al frente. La prueba la tenemos que si volvemos otra vez al tema de Franco y lo que era la República, que desde luego los que morían eran soldaditos. No nos olvidemos que Franco agarra con más fuerza que nadie a la Legión y a los regulares y son de los que tiran, tanto en la represión que tienen en el año 34 de esa magnífica revolución que intentaron hacer, que fue uno de los 4 golpes de Estado que se produjeron durante el periodo del 31 al 39 y que conllevó, pues, lógicamente, esa situación de conflicto y que hoy, pues, esa es la reivindicación que antes apuntaba de que es Zapatero, y es que realmente el cáncer de este país no es el galgo de País Porta o el galgo de Sudáfrica, ¿no? Sí. Porque acaba de vivir otra vez. Y yo quiero hacer una matización a lo que estamos diciendo. Mira, hoy está comiendo el rey emérito Juan Carlos I en el palacio con su hijo, que, bueno, pues, es el rey de España, pero debía de dar un golpe en la mesa de vez en cuando, ¿no? Y nos olvidamos de que Franco era un militar, que deja al cargo de este país a un militar, capitán general de los ejércitos españoles, y que fue capaz, Juan Carlos I, capitán general, que puso en rendimiento a sus propios generales, de convertir un país que venía de una dictadura militar en un régimen democrático, con una constitución democrática, y que durante 50 años ha vivido, porque Juan Carlos estuvo 39 años en el poder y nos olvidamos de ese detalle. Yo creo que es que el problema que tenemos con esa que bien apuntaba Luis de memoria histórica es un olvido que creemos que es falso. El olvido no existe. El día que nos olvidemos de lo que nos ha pasado, tendremos, como se debe decir en la historia, la capacidad de volverla a repetir. Y creo que una guerra, que alguien, esta mañana leí un post de un militar alemán que decía, francés, que decía que se pueden preparando su hijo
para una guerra en Europa. Fijaos lo cerca que estamos de que volvamos a tener un nuevo conflicto militar que se lleva por delante vidas humanas. Quizás sea el mejor sistema de la célebre Agenda 2030 de normalizar la población, como diría Malthus, ¿no? Bien, bueno, también lo que habéis dicho, quien domina el lenguaje domina el pensamiento y quien domina el pensamiento domina la verdad. Así de claro. Bien. Claro, bueno, pues lo que pasa es que la niña de la curva, tú la escuchas y bueno, yo no aguanto más de 5 segundos escuchándola, ¿no? Hombre, pero pues ya eres un héroe. Porque 5 segundos ya para mí es porque, claro, cuando escuchas la verborrea y la de tontería que suelta por esa boca y el populismo, porque ella es como si apuntara a cositas que ve durante la semana o durante el mes, que gasta los 5 minutitos que es lo que ella aporta a lo que cobra, que son esos 5 minutitos. Después coge y dice, bueno, pues ahora todas esas ideitas que las he metido en mi cabecita las voy a soltar como una gallareta, como una cotorra, y se pone a soltar tonterías que tú, cualquier persona, yo creo que tenga sentido común, dice, pero bueno, esta chica, ¿qué es lo que está diciendo, no? Porque tú ves que solo son populismo, son palabras, tontería, y que tú dices, bueno... Pero mira, el tema de esta, creo que Irene Montero, la que estáis hablando, ¿no? Sí. No, de la niña de la curva. Estamos hablando de... Vale. El problema de estas dos personas es que han mentido a la ciudadanía. A mí, el que sea de un origen, sean de otro, que hayan medrado en política, el sistema político español está podrido para todos lados. Entonces, el problema es que han mentido a la ciudadanía, han estafado a la ciudadanía. Venían de un partido político que decía que iban a saltar los cielos, que iban a acabar con la famosa casta. Acordaros de que ellos, su objetivo principal era acabar con la casta. Para acabar con la casta, ese partido político decía, hay que acabar con los enchufes, hay que acabar con la politización de la justicia, hay que acabar con el sistema de partidos, hay que acabar con el tema de radiotelevisión española, que los medios de comunicación estén subvencionados y estén en cuanto. Hay que democratizar los medios. O sea, es que han incumplido sistemáticamente todo y cada uno de los puntos que ellos venían a regenerar. Se han hecho dueños de las televisiones, riegan con más que nada las televisiones, los medios de comunicación, censuran a toda la voz discrepante. Eso de hacer la politización de la justicia independiente, quitar la politización y que sean los jueces elegidos por los jueces, se la ha olvidado. El tema de... Es que es todo. Han creado el conflicto, porque el problema de la política en España es que actualmente es todo con conflicto. Conflicto si tú eres de un diferente sexo que yo, si tú profesas una religión yo y otro, si tú y yo somos del Valladolid de Barcelona, si el tema de la casa, si tú tienes una casa yo no la tengo. O sea, es un conflicto perpetuo. Mientras que estas personas mienten como bellacas porque después viven en mansiones, tienen coches oficiales, decían, bueno, acordaros del famoso, de la vergüenza nacional, que fueron cuando todavía estaban ahí intentando entrar en el Parlamento español, cuando ellos fueron a un debate televisivo y iban en un Citroën C4 y a la vuelta de la esquina, mentira, iban en un coche oficial y a la vuelta de la esquina se bajan para montarse en un Citroën C4. Es que de verdad, ya no es cuestión de ser de derecha o de izquierda, es que te tomen el pelo. Y yo en el tema histórico, que esta mujer vaya allí a México también, como el ministro Álvarez, que los españoles fueron muy malos, señora Irene Montero, señora Ibarra, Ione, que ustedes son diputadas españolas. Es decir, no, váyanse a México, como se ha ido su marido, váyanse a México y háganse diputadas mexicanas y espotriquen contra España. Claro. Bien, Luis. No, sí, de verdad, yo hago un llamamiento a todo el mundo. Es que es muy sencillo, si es que no hay que darle... Tribunal de Cuentas. No hay que darle demasiadas vueltas al asunto. A ver, el ejemplo más claro que hemos tenido todos, cuando en el Senado la Susana cogió y salta y dice
Es que de verdad es de cajón. Cuando tú ves a una persona tan inepta, tan pirada, tan desbordada de conocimiento, de no tener ni papa ni de lo que está diciendo, y le dice a los demás senadores, vaya a tener gobierno de corrupción para rato. Tú escuchas esa frase y dices tú, vamos a ver, señora. La Mopongo. Ustedes no, Mopongo no. No, la Susana. Susana, Yolanda Díaz. Yolanda Díaz. Es que te he equivocado. Es que me he equivocado. Igual, pero es que íbamos a hablar de Yolanda Díaz. Sí, yo quería hablar de eso y me parece muy bien que lo haya sacado Luis. Sigue, Luis. La Yolanda, de verdad, señores. Que una persona con ese nivel le diga a los demás senadores, vaya a tener gobierno de corrupción para rato, y todos los senadores empiecen a aplaudirle diciendo, tú eres tonta, tú más tonta imposible se puede ser, ¿no? Bueno, dijo la verdad, ¿no? Hombre, para una vez que no miente. Para una vez que no miente. Y quería comentar una cosa a nivel de esta gente que defiende tanto lo transexual y todas estas cosas. Una anécdota personal, yo tengo mi pareja no es española, es rusa. Resulta que, bueno, estos días pues ir al dentista. Todos conocemos las facturas que tienes que pagar hoy día en cualquier tratamiento dental que te tengas que hacer, y resulta que hablando de eso, justamente entra una persona transexual en el bar, y resulta que mi mujer se queda mirándolo y dice, este es transexual. Dice sí, pero morfológicamente veo que no es un hombre, tiene ya sean hormonas, ya sea operaciones, ya sea tal. Digo, sí, es que eso es gratuito en España. Y dice, ¿y lo tuyo que tiene la dentadura, que tienes un problema, no es gratuito? Digo, no. Dice, ¿y este sí? ¿Y tú no? ¿Esto cómo puede ser? Y se echó las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, claro, esta persona ni la podemos clasificar de que ella sea contra personas transexuales ni nada, simplemente lo que es su propio instinto de su forma de ser, de lógica pura, de decir cómo una persona que tiene un problema en la dentadura le tiene que costar 7.000, 8.000 o sabe Dios lo que te puede costar un tratamiento odontológico, y resulta que a esta persona hormonarla o cualquier tema es totalmente gratuito. Yo, oye, que yo no me opongo a eso, pero a ver, tú, ¿no? pero es que yo me tengo que pagar una cosa y los demás no se tienen que pagar. Entonces es una desigualdad que no debería de producirse. Claro. Que ojo, que no estoy en desacuerdo de nada. Pero simplemente estoy en desacuerdo en que yo sí me tenga que pagar. Sí, pero vamos a seguir con Yolanda, porque queríamos dar un repaso a Yolanda. Yolanda bueno, espérate, van a seguir los compañeros. Bueno, yo a Yolanda no le daba ningún repaso. Bueno, un repaso. Espérate, un repaso en el sentido. Cuidado que acaba de salir, no sé si lo habéis visto, quieren que imputen a un individuo con una bandera por tocarle las glándulas mamarias a una muchacha que estaba manifestándose también. Pero bueno, no, yo iba a decir que el tema ese que estamos claros, tenemos una sanidad que se ha universalizado. O sea, que en este país ahora dicen que es que no cabe todo el mundo, y si nos vamos a traer a todo el mundo, ¿no? O sea, porque es tan gratuita que puedes permitirte el lujo de que llegues a un ayuntamiento y te encuentres que tú no tienes prioridad, y hay musulmanes, hay negros, hay hispanos, hay de todo el mundo, menos nacionales. Porque no tienen arraigo. Como no tienen arraigo, pues tienen preferencia a ti para atenderte bien. Y los negocios, mira, yo iba a decir... Otro día le damos un repaso, no a Yolanda, sino a la sanidad. Tenemos una persona que ha tenido que rectificar su propio currículum, Yolanda. Ya, porque es que le diga lo que le diga, la muchacha no mucho más. Y a lo que antes apuntaba, la anécdota que apuntaba Ángel, pero que esta señora se presenta en un festival con un bolso de 800 euros, ¿no? Es que esta señora va vestida a los bogues, ¿no? Y antes teníamos una bogue que era María Teresa Fernández de la Vega, ahora tenemos la bogue 2. Pero es que es una persona que no ha trabajado en su vida.
Si es que esta señora salió del sindicalismo porque su padre era sindicalista, la colocaron allí, estuvo de concejal en un pueblo de Galicia y luego la colocaron ahí de una forma directa, rompió, porque eso sí, como Pedro Sánchez aprendió muy bien a saberle hacer la cama a los demás y se cargó a Podemos, se colocó en Sumar más o menos y ahí está. Es que tenemos personajes que no son personas. Bueno, son personas evidentemente por su regresión, en el buen sentido de la palabra, pero son personajes de ficción, ¿no? Yo creo que ahí Pirandello acertaría, ¿no? Son personajes en busca de un autor, porque no tienen capacidad ninguna. Pero es que tampoco la tienen, porque ahora están recaudando impuestos a una forma tan bestial que no se sabe dónde está el dinero, ¿no? Bueno, bien, habéis hablado habría que preguntarle a Ábalos y a compañía. Bueno, vale, vamos a empezar, vamos a darle un pequeño toquecito al hijo del torero, Ábalos, porque su padre era torero, el hijo del torero, el que trabajaba en la puerta de los puticruces, Coldo, y el electricista de aire acondicionado, Cerdán. ¿Pensáis que van a entrar en prisión ya y que ha demostrado que el número uno no tiene poder para retenerlo y en el momento que vea que el número uno no puede defenderlo, salte todo? ¿Qué es lo que pensáis de estos tres personajes? Están citados Coldo y Ábalos porque ahora mismo son los que están fuera. Cerdán acaba de salir de la cárcel. Además le he pedido que tiene nombre. Sí. Y la petición que tiene de la Fiscalía, que no de las acusaciones particulares, son de 24 años y 19 años, ¿no? Además hay una anécdota que decía este Coldo el otro día, que le piden más que a Bárcenas. Bueno, es que Bárcenas le robó al PP. Claro. Pero es que tú has robado este país, cojones. Has robado a Toquiski. Claro. Y aquí que tú te has aprovechado de eso. Un detalle. No, lo que estamos viendo. El día 27 están citados en el Supremo con sus respectivos abogados. Tú sabes que esa citación significa que se van a revisar las medidas provisionales que tienen ahora mismo. Ahora mismo tienen la presentación del 1 y 15 de cada mes y creo que tienen retirados los pasaportes. A partir del día 27 veremos a ver si no los manda directamente a Soto del Real. Yo creo que los manda a Soto del Real. También. Porque la decisión que tomó con respecto a Cerdán, a Santo Cerdán, era de que no pudiera destruir pruebas. Aquí no necesitan más. No nos olvidemos que esta imputación es por varios delitos, no es por el grueso. El grueso todavía están investigando la Guardia Civil y tiene cola por llegar, es que aquí ahora mismo, al ser 24 años y está el juicio eminentemente, pues lo más probable además, es que les retiren, que lo metan en prisión como medida preventiva, que se hace siempre. Eso se hace siempre, aunque empiecen a chillar los partidos de izquierda. El único óbito que había hoy ha sido precisamente porque Ábalos sigue siendo diputado. Claro. Porque lógicamente ni la Guardia Civil ni los jueces pueden intervenir mientras que el Congreso no lo autorice. Pero yo creo que si decretan la prisión, al Congreso no lo va a poder hacer otra cosa. Nada. Con lo cual Sánchez se queda con un diputado menos. Yo simplemente quería meter introducir dos matices que habéis dicho. Primero, yo condeno totalmente el hecho de este hombre que le tocó los pechos a esa mujer. Yo lo condeno, me da igual, me parece totalmente secable. Igual que cuando ha habido mujeres también, me acuerdo de Mercedes Milá, como le morreó también sin permiso. O sea, yo condeno cuando hay un abuso y cuando tú haces algo a una persona sin su consentimiento, ojo, estando en las antípodas de lo que hicieron la FEMEN, porque la FEMEN son muy valientes para una cosa y para otras no. Dependiendo de dónde nos movamos, en qué agua, no. Y además que están totalmente politizadas, esto está más claro que el agua. Por otro lado, el tema de la sanidad. Discrepo también porque aunque yo creo que la sanidad en España está muy mal ahora mismo, el problema no es de las personas que están aquí, están disfrutando de la sanidad pública. El problema es de las autoridades que han permitido que eso pase. Yo el hecho de que esté una persona, venga del color que sea, de la raza que sea o del credo que sea, que esté aquí y esté utilizando la sanidad pública, oye, si tiene el derecho, tiene el derecho. El problema es si estamos estableciendo una serie de normas normativas que realmente hagan efectivo lo que tiene que tener cualquier país, que es frontera. Y España es el único país, ya lo decimos con Ramón. Claro, nos solidarizamos mucho con el pueblo gazadí, pero es que las principales fronteras que tiene el pueblo gazadí no es con España, es con el propio Egipto, con la propia Jordania, con la propia Siria, con la propia Irán, que no les permite pasar, y son hermanos musulmanes. O sea que poniendo esos dos puntos. Y sobre Yolanda Díaz, hombre, claro, es que vuelvo a decir lo mismo, me da igual de la tendencia ideológica que sea, es la tendencia de la coherencia lo que se le pide a un político. Y como bien apuntaba Manuel,
que nos pida austeridad a los españoles y que si eres rico porque tiene 2 casas, que te lo esté diciendo una mujer que vive en un ático de 400 y pico metros cuadrados, no o con todos los gastos Gratis. pagados, No paga. que podéis buscar los gastos en marisco, los gastos en botellines de cerveza, que podéis ver todos los gastos que tiene de provisiones y de economato, pagado por nosotros, coche oficial. Peluquería. Y además la transformación, como tú has visto, la transformación, como ha dicho bien Manuel, de su época de sindicalista de izquierda, obrera y no sé qué, ahora que parece que es la hija del Botín, la hija adoptiva de Botín. Entonces, claro, es que eso ya no es cuestión de ideología, señores. Es que es cuestión de coherencia. Como una señora que vive en un ático de 400 metros cuadrados, con doncella, con servicio, con todo, le puede decir a un españolito de a pie que no puede alquilar su casa? Bien, correcto. Vamos a continuar y vamos a sacar otro tema, que es la Diputación de Almería. Me gustaría que comentarais algo sobre la Diputación de Almería, porque evidentemente no vamos a estar... Es que la Diputación de Almería, el daño que ocasiona es el no poder conseguir una mayoría absoluta para poder derogar todo este tipo de leyes. Porque claro, eso va a afectar mucho, lo van a utilizar mucho los activistas políticos que están en Telebasura, en Televisión Espantosa y en todos los medios pagados por el régimen, y es una loza que le va a caer al PP, pero no solo al PP, sino a todos los españoles que más o menos sean del sentido común. Entonces, ¿qué pensáis sobre este tema que ha salido y qué medidas deberían de tomar correctivamente el PP de una manera ya las ha tomado, fácil? Ya las ha tomado, por lo menos aquí en Andalucía, porque primero le suspendió de militancia, ahora lo han expulsado del partido y le ha exigido, que ya se ha producido, la dimisión. El único que queda es el alcalde del pueblo, que también estaba pringado en el tema. Pero bueno, yo esto creo que efectivamente es lo que tú dices, es decir, el rédito se saca por esa manipulación de la información que se hace, no por otras razones. Pero ¿quién ve la televisión espantosa? Y es que es el problema que tenemos aquí, viene de ahí. Dice, hoy la gente no lee. Hoy la gente ve una televisión donde te sale una señora ahí que tiene su propia empresa, que gana creo que es 500.000 euros al año, que tiene la nariz, ves cuántos españoles lo pueden ganar, y que lo único que te dice es que el fiscal general del Estado es inocente. Porque ella lo dice. Porque 5 jueces, entre ellos, porque eran 4 supuestamente que son de derecha y 3 que eran de izquierda, con lo cual uno de izquierda ha dicho también que también es culpable. Es decir, yo creo que el problema básico que tenemos ahora mismo es que esa información se está manipulando. Y yo quiero meter otra parte de lo que tú acabas de decir. Es decir, no solamente es por el inciso que ha sido, creo que ha sido 200.000 euros lo que se han apropiado, que ahí está en fase de instrucción, ¿no? Sino es que también los privados, que hemos visto ahí una organización como Amama, todo el respeto del mundo que se merezca y todas las presunciones de inocencia que sean posibles, pero que dice que hay 4.000 casos que el consejero Antonio Sanz, que bueno, que es un camaleón político pero como nadie, le ha dicho, a ver, preséntame, y hasta ahora no han presentado nada más que 25. Yo tengo referencias de gente que trabaja en la sanidad y que trabaja en el Virgen de Rocío, primero que ha sido un caso puntual del Virgen de Rocío, y en segundo lugar, que no ha sido extensivo, acaban de cesar al director del Virgen de Rocío, ¿eh? O sea, yo creo que el PP está moviéndose, se mueve con agilidad. Pero voy a decir algo que yo pienso que siempre ha sido la lastra que tiene el PP, tanto a nivel autonómico como a nivel local como a nivel nacional. O sea, tú no puedes llegar al gobierno y mantener lo que tienes, porque desgraciadamente los vertederos de basura se componen de muchos elementos. Y si tú llegas a una situación donde te encuentras que hay un personal que viene de una época anterior, que viene de unos regímenes anteriores y que viene de un partido totalmente anterior, que es contrario a todo eso, lo único que tienes que pensar es que te van a hacer la zancadilla. Yo recuerdo cuando llegó la primera vez que se llegó al poder, Arenas, que lo tuvo cerquita, ganó pero no pudo gobernar, que a mí me decían en Sevilla que el funcionario, se estaban dedicando con las trituradoras a destruir toda la documentación que había. Esa realidad se está viviendo y se va a volver a vivir ahora, desgraciadamente. Bien, ¿queréis decir vosotros algo? No, cosa, lo que me da mucha pena es que conociendo el país en el que vivimos y sabiendo lo maleables que son las personas y por desgracia muchas veces la falta un poco de cultura o de decisión o de tal, el miedo, cuando ocurren cosas como estas y ves que muchas personas lo primero que te salta en cualquier esquina de la ciudad o en el bar o la barra o en el tal
es que todos son iguales, pues al final todo el trabajo que estés haciendo, todo lo que se está haciendo y todo lo que está pasando con sinvergüenzas como estamos viendo en el gobierno, al final queda en nada, porque al final lo que piensan es, bueno, todos son iguales, ¿a quién vamos a votar? Al final todo se tira por la borda y al final todo lo que crees que pueda cambiar un país o que pueda verse implicado en que las personas se den cuenta de los errores que hemos cometido con tanta izquierda, con tanto buenismo y con tantas cosas, al final todo queda en lo mismo, ¿no? No sé si... Porque por un lado el PP, yo sé que mucha gente lo va a votar en el hecho del miedo o del el asco que da el PSOE, ¿no? Pero por desgracia a lo mejor, aunque yo no pertenezco a ningún partido, el problema es que a lo mejor mucha gente que a lo mejor le asquea el socialismo o le ha asqueado por las cosas que ha visto, no se van a atrever nunca a votar a algo más que no sea el PP. Entonces no sé yo qué es lo que va a pasar y estas cosas pues me dan se están aprovechando de esa situación. Me dan mucha pena porque va a pasar eso, porque si a lo mejor estas personas que no son capaces de votar más allá de lo que ellos que a lo mejor son capaces de votar al PP, no son capaces de votar a algo más. Jaime. Yo es que sinceramente yo creo que al PP se le está poniendo una cara de Ciudadanos últimamente, que cuidado porque puede ir por el mismo derrotero de Ciudadanos. Yo sinceramente a mí el PP no sé, creo que está como un pollo sin cabeza, no sabe a dónde va y a dónde viene. Partió de cargarse a un chaval joven como era Pablo Casado, se lo quitaron del medio, se quitaron al número 2 por un golpe de Estado, directamente un golpe de partido, bajo mi punto de vista. Yo conocí personalmente a Casado, yo conocí a Teodoro García de Gea, lo conocí, porque yo estaba en una plataforma para la eliminación del impuesto a la muerte, del impuesto de la herencia. Ellos se comprometieron y 6 meses después lo quitaron del medio. Vino un Feijóo eminentemente un Feijóo nacionalista. Yo siempre tiro de hemeroteca porque a mí me gusta la historia. Feijóo es el que dijo que Galicia tenía que estar en el mundo de la lusosfera, que Galicia era una comunidad histórica, habló de Galicia como un país nacional. Solo hay que ver cómo está el castellano en los organismos oficiales en Galicia y de esos lodos venimos lo que tenemos. Después, un Partido Popular que hemos hablado de la frontera, hemos visto de la crisis sanitaria que vive España, pues ha votado en contra. Ha votado en contra de todo el tema de la legislación de los extranjeros. Un Partido Popular que en Europa vota sistemáticamente una tras otra, junto con el Partido Socialista Obrero Español, muchísimas temáticas. Entonces, que además defiende la Agenda 2030, que, como dice Alfonso muchas veces, la Agenda 2030, una política global que España, a los españoles no se le ha metido en referéndum, no se le ha dado capacidad de poder elegir si queremos estar superditados a un poder etéreo que además ni conocemos quién son los que mueven los hilos. Y tristemente el Partido Popular obviamente demuestra, por cierto, un Partido Popular que a diferencia de Ciudadanos o diferente de Vox o otros partidos que todavía no son parlamentarios, sí ha entrado en la ruleta de la elección de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial. También ha faltado a la palabra de despolicitar la justicia. Tribunal de Cuentas también ha participado en la elección de los cargos de Tribunal de Cuentas. Y claro, ahora estamos viendo el caso de corrupción. ¿Qué pasa con Moreno Bonilla? Moreno Bonilla, el que está arrancando todos los olivos del campo andaluz para meter placa y para meter molinos eólicos, que son verdaderas guillotinas contra nuestros aves. Hablamos de defender el lince, pero nos queremos cargar la casa del lince. Entonces, sinceramente, a mí el Partido Popular, sinceramente creo que está en una debacle, que ahora viene una elección en Extremadura con una Guardiola que criminalizó a diferentes partidos políticos. Y ojo, no olvidemos con esta frase que decís, un Moreno Bonilla que fue elegido por el hartazgo de los andaluces y que no se le ocurrió otra cosa que decir
que ojalá volviera el PSOE bueno. Mi pregunta es, ¿qué PSOE bueno hay? Correcto, Jaime. Y eso que yo quería hablar bien del PSOE, menos mal, porque si llega Lo a que querer pasa que hablar mal, no vea lo que pasa que yo veo que es un poco puente, ¿no? El PP es un poco puente a que el día de mañana claro, otro tipo de partido pueda estar en... Pero, el PP es necesario, es necesario. Claro. Manuel, tú querías decir algo más. Ven. Sí, hombre. Es que los argumentos hay que sostenerlos. Y yo soy licenciado en Historia, de entrada. Historia contemporánea para más gusto, ¿no? Hombre, utilizar argumentos livianos es peligroso, Jaime, desde mi punto de vista. Sí, no, te da acuerdo. No eso. ¿Por qué? Primero, porque este país necesita cambiar. Este país no lo mejora nunca la izquierda, lo mejora siempre la derecha. Tú hablabas antes de Casado, yo no tengo nada contra Casado, también lo he conocido, no personalmente, pero sí por su hecho que se le conoce mejor a las personas, por los hechos que por lo que se dice. Y Casado se quiso cargar a la que hoy es mayoría absoluta en los últimos 8 años, o 7 años, pues lleva 7 años todavía, en la Comunidad Autónoma de Madrid, y la votan. Y la votan, ¿eh? Además, lo dice muy claro. Hombre, que Feijóo sea lo que es... Evidentemente los líderes son lo que son. Los líderes son gestores, no son líderes. Porque para ser un líder lo primero que hay que tener un compromiso, no con un grupito, sino con toda la nación. Y antes hablábamos de Franco, y eso sí es un líder, ¿no? Yo me parto la cara por todo, y si me matan, me pegan un tiro en la barriga, me juego la vida, pero estoy en la primera línea, y me muevo en la primera línea, no detrás y esperando lo que hacen los demás. Pero yo te voy a decir una cosa desde mi punto de vista. Yo no soy de ningún partido político. Tengo mi idea, evidentemente no soy de izquierda, ni lo voy a hacer en mi vida por muchísimas razones, ¿no? Porque he conocido la izquierda, sé cómo se mueve la izquierda, y evidentemente sé cuáles son los resultados que produce. Pero si en este país las cámaras, hoy por hoy, lo que es la representación de la derecha, que es realmente la que lleva el desarrollo económico, y llega el bienestar y llega el dinero a las carteras, eso que tanto hablamos de sentido común, si no se consigue en el Congreso de los Diputados tener por esa mayoría de 210 diputados, y se toma la decisión de cambiar todo el mecanismo legal que existió, todo lo demás huelga falso. Por una sencilla razón. Porque ni el Consejo General del Poder Judicial se modifica si no hay una mayoría absoluta. Porque las leyes estatales no se van a poder modificar si no hay una mayoría absoluta. Porque para aquí lo primero que tenemos que evitar, tú antes lo apuntabas, yo te voy a decir, que lo he dicho aquí muchísimas veces, que en el Código Penal hay que modificarlo y meter 2 razones. Uno, la responsabilidad penal de los diputados y consecuentemente de todos los políticos en las acciones económicas. Porque no vale un delito de prevaricación o de apropiación indebida. Usted ha malversado fondos, usted los paga y se le interviene todo su bono. Y en segundo lugar, la obligación de mentir. Eso hay que quitarlo de alguna manera. Tú tienes que obligar a que la gente tenga que decir la verdad. Y hombre, yo reivindico el sentido común. Yo creo que la única ventaja que tiene la democracia con respecto a una dictadura, y ojo, que ahora mismo hay un 25% de españoles, y sobre todo jóvenes, que son partidarios de que aquí se instaurara una dictadura. Fijaros cómo estamos hablando. Lo dice el país, no lo digo yo. Sí. Y hay una cosa que para mí es fundamental. Ese sentido común es necesario de transmitir. Y la única forma de entenderlo es que la democracia consiste en que cada 4 años tú puedas modificar tu criterio. Es tu libertad, que es lo que estamos hablando en el sentido de este país. Estamos hablando del concepto de libertad, de que tengas la capacidad de tomar tus propias decisiones. Y si tú ves que los partidos políticos hay muy poca gente que participe, oiga, toma usted la decisión y cambie de criterio cuando le dé la gana y mande a usted a la leche un poquito más allá a todo aquello que está viendo. Simplemente una respuesta a Luis. Es que a Manuel, es que la mayoría absoluta la ha tenido el Partido Popular para hacer todo esto. Y, no y por eso está denostado completamente. Vale. ¿Y tú piensas que un tío más nacionalista que Rajoy? No lo sé, porque yo no soy adivino, Jaime. Bueno, pero no soy adivino. Tú me dices a mí, pues yo te digo yo que no lo va a cambiar. Porque de hecho en Europa vota lo mismo que el PSOE. Pero te voy a hacer otra pregunta. Tú me dices que es que Pablo Casado quiso cargarse a Ayuso. Hombre, mira el resultado. Es que se cargaron, entre Ayuso y Feijóo se cargaron a Casado. Normal. Obviamente. Normal. Sí, obviamente, y tú estás viendo que tú tienes un complot dentro para quitarte del medio, como finalmente fue. Obviamente, él tiene que ir contra lo que quiere. Ojo, por cierto, el único cargo del Partido Popular elegido por la militancia. Feijóo no la ha elegido nadie. ¿Y qué garantía eso? Por lo tanto, yo soy de Casado. Bueno, me parece muy bien, yo no soy de nadie. Yo soy de mi padre y mi madre que están muertos. Evidentemente. Me parece muy bien. Pero lo que tú dices, hombre, vamos a ver, yo creo que, mira, una de las cosas que para mi punto de vista tiene Ayuso en este caso, y le acaban de dar la razón con lo que ha pasado, es de que tiene lealtad
porque precisamente no se levanta, perdona, no tiene se lealtad. levanta. Bueno, se cargó a su amigo del alma para encumbrar a otro. Hombre, Bueno, es que es bueno, así. vale, puedo terminar, Jaime, si me lo pero permite. vamos a ir cortando. Lo de la lealtad lo vengo a señalar porque fue precisamente Feijóo, y eso que te dices tú de la hemeroteca, míralo, ella se fue a refugiarse en Feijóo para que le ayudara a salvaguardar su pellejo por culpa de Teodoro García Egea y por culpa de Casado. Casado fue un advenedizo que llegó ahí con Esperanza Aguirre, y evidentemente el otro, el Teodoro, que venían de Murcia, hay que ver los resultados que tuvo en Murcia y las posturas que han dejado ahora mismo en la vida. ¿De qué viven ahora mismo Casado? ¿De qué vive ahora mismo Teodoro? De las puertas traseras. Entonces, Sí, cuéntame Manuel, a mí, pero es que el PSOE, pero es que el PP está viviendo acercándose a la doctrina del. Es que claro, es Pero que a mí no me mezcle. perdona, Casado para mí era el partido realmente de centro derecha, y para mí Feijóo, Pero y si en es que mi yo no quiero un criterio, centroderecha. es un partido que se está volviendo. Ojo, por cierto, que ha admitido incluso que está con el Partido Demócrata. O sea, Borja Semper, que es portavoz del gobierno, ha dicho que ahora el Partido Popular ya no está con la vertiente republicana. El partido de y la con la oposición. Bueno, es mi. Obviamente. Venga, di lo que sea. No, sí, simplemente eso, ¿no? Vamos a ver, yo no Pero habláis reivindico. uno y habláis otro, No, ¿eh? claro. No los dos. Yo no reivindico ningún partido, pero sí reivindico la necesidad que tenemos en este país de producir un cambio. Que efectivamente una mayoría absoluta es necesaria. ¿Por qué? Hombre, si no hay un compromiso. Pues mire, dentro de 4 años, cuando se vuelva a votar, mandamos a tomar viento fresco un poquito más allá, otra vez a los que hay. Pero repito, no nos olvidemos los currículums que se están presentando. Lo que ha pasado en Almería es, porque es más visible una cara, y tú lo ves todos los días, una cara a ver qué un prestigio por detrás. ¿Qué prestigio tienen los señores que están ahora mismo sentados en el Congreso de los Diputados? ¿A quién están dirigiendo? Lo hemos visto ahora mismo en Valencia con el cambio que se ha producido a la dimisión de Mazón. Otro engañado, porque era un listo, ¿no? Era un buen músico, pero un mal político. ¿Qué ocurre ahí? ¿A quién pone? Pone a un señor que no sabe cuál es su procedencia. El problema que tenemos en este país es que tú no generas líderes. Tú lo que estás generando son auténticos vividores y oportunistas. Y eso es lo que hay que acabar con. Bueno, pues aprovechando que habéis dicho vividores y oportunistas, ¿eh? Y como estamos en Jerez y está empezando lo que es la zambomba, Sí, no, vamos a ir a la zambomba y ya está. Bien, vamos a continuar. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a mis compañeros de tertulia que hayan estado y que hayan compartido este rato con vosotros. Quería dedicarle este podcast a una amiga, a una compañera de Manuel, que conoce Manuel, a Carmen Rosa, porque nos apoya mucho con sus comentarios y nos sirve mucho para seguir creciendo. Muchas gracias, Carmen, por apoyar a este canal, y solicitamos que más personas hagan lo mismo que Carmen, que dejen su comentario, que se suscriban y que nos hagan que crezcamos un poquito más. Somos pequeños, pero podemos llegar a ser grandes, y sabemos que el camino es duro y el camino es duro, y bueno, y esperemos que conseguirlo. Y sin nada más, muchas gracias y un saludo virtual a todos. Hasta la próxima.